Argentina es un país agrícola con un fuerte componente agroindustrial, aunque ese componente agroindustrial tiene procesos que no contienen un alto valor agregado. El 37% de las exportaciones argentinas son de materias primas, principalmente sector cerealero y oleaginoso. Y solamente el 8 o 9%, como vos mencionaste, son servicios basados en el conocimiento. El conocimiento es lo que está en la cabeza, es el valor agregado que se genera con la cabeza. Los países que quieran volcarse hacia el conocimiento y son como Argentina, tienen un desafío muy importante porque es reformular básicamente la matriz de producción. Es pasar de una matriz agro o agroindustrial a una matriz que tenga un componente importante de conocimiento. Entonces la pregunta que vos me hiciste es, bueno, ¿cómo hacemos para aplicar la economía del conocimiento en un país agrícola? Bueno, vamos a tratar un poquito de dilucidar eso en la charla que tenemos hoy. Para dar unos ejemplos de la importancia del conocimiento, cuando uno va a Starbucks, la confitería tan conocida, y pide un café, vale aproximadamente 200 pesos. Un café básico. Los países cafeteros son Brasil, Vietnam, Colombia. Ahora la pregunta es, ¿qué porcentaje de esos 200 pesos va al productor de café? Solamente el 3%. El 3% de ese café que nosotros compramos viene del productor. El otro 97% restante va a todo lo que es el área del conocimiento. A quien procesó el café, el marketing, el branding, la logística, entre otros servicios. Son servicios que tienen que ver con la economía del conocimiento. Si hablamos de manufacturas es exactamente lo mismo. Hay un reportaje, un documental bastante importante que habla del caso de la ropa, de lo que es una chomba Lacoste, la marca del cocodrilo. La chomba, como cualquier proceso de fabricación de ropa, es un proceso muy manual, tiene un componente manual importante. Esa chomba en Estados Unidos, o acá en Argentina mismo, vale aproximadamente $70. ¿Qué porcentaje vuelve a la persona que fabricó la remera? Solamente el 8%. El 92% restante va a la persona que tiene la patente, al diseñador, a la distribución, a la publicidad, a la tienda online, al procesamiento del pagos, entre otras. Y esto sale a la luz porque hay una nota en internet por un tema que hubo un problema con la empresa Lacoste por un taller que tenía en Rumania, y justamente el tallerista lo que comentaba es que por esa remera que la empresa vende a $70 en Miami, por ejemplo, a él le pagan $5, quien es el que fabrica la totalidad de la remera, porque él comentaba que hasta incluso ponen el alfiler con la etiqueta del precio. Y derecho como sale de ese taller, va a un centro de distribución y va directamente a la tienda. Y sin embargo, solamente a él le corresponde un 8%. ¿Será injusto? ¿Será justo? Digamos, eso es otra discusión. Pero todo el 92% restante va a productos que son fundamentos del conocimiento. Cualquier producto o servicio fruto de la educación, hoy en día vale mucho más que el resto. ¿Eso significa que tenemos que fabricar o producir, digamos, que no tenemos que producir o fabricar materias primas o productos? No. Por el contrario, tenemos que fabricar más, pero a esas materias primas, a esos productos que fabricamos, le tenemos que meter más cabeza y más conocimiento. Por poner un ejemplo, todos los conocerán. ¿Quiénes son los hombres más ricos del mundo hoy en día? Mark Zuckerberg, me imagino que todos los conocerán, ¿no? Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett, entre otros, ¿no? Y de hecho tenemos hasta hoy en día el caso argentino que es Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre. Ninguno de ellos tiene nada que se pueda tocar. Todo lo que tienen es conocimiento. Todo lo que tienen es conocimiento. Y ojo, no confundamos conocimiento con intangibles, porque hay productos, hardware, cosas que se puedan tocar, que de hecho se le pone mucha tecnología y mucho valor agregado. Digamos, no hay que confundir conocimiento solamente con servicios o con intangibles. Los productos también se le pueden poner mucho conocimiento. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo puede ser que un software de computación, un buscador como es Google, una tienda de e-commerce como es Amazon o Mercado Libre,
una red social como es Facebook valga tanto más que millones de toneladas de materia prima. Para poner en dimensiones esto, Google hoy vale $1 trillion. Esto equivale a 3.000 millones de toneladas de soja, para poner en dimensiones esto. Y solamente es un buscador, obviamente con sus periferias, pero nació como un buscador. El valor de estas empresas americanas como Google, Facebook, Netflix, SpaceX, que son todas frutos del conocimiento, hoy supera el PBI de varios países de Latinoamérica. Y eso no va a cambiar. De hecho, no sé si leyeron las noticias de la semana pasada, Mercado Libre ya supera, su valor bursátil ya supera el valor de las reservas del Banco Central. Los economistas, los periodistas, funcionarios y nosotros, la sociedad en general, estamos fallando en Argentina en reducir la pobreza. Y porque nos estamos concentrando únicamente en la producción, pero no en la educación. Y la economía del conocimiento es fruto de la educación. Sin educación es imposible avanzar en lo que es la economía del conocimiento. Ahora vamos a charlar un poquito sobre educación, porque es lo fundamental y es lo troncal de la economía del conocimiento. Cuando se sancionó el año pasado, como vos decías, Manu, la ley de economía del conocimiento, todos estábamos muy contentos. Arrancó, digamos, hace un par de años atrás, pero se terminó de sancionar en el año 2019. Todos estábamos muy contentos porque planteaba incentivos, y muy buenos incentivos para la gente emprendedora, para innovar, pero apuntaba exclusivamente o particularmente a beneficios fiscales. Eso estaba muy bien, obviamente es necesario, y estuvo muy bien porque puso el tema de emprendedurismo en agenda, era darle importancia al emprendedurismo, a la innovación, al conocimiento. Sin embargo, le faltaba algo muy importante que un sector, digamos, de los emprendedores reclamábamos, era que no hacía foco en algo muy importante, que era la educación. Y de hecho esto nos pasa siempre, digamos, que no le ponemos el foco a la educación, o por lo menos lo que se merece la educación. ¿Cuál es el parámetro que usamos todos para medir el crecimiento o el éxito de un país? El PBI, el Producto Bruto Interno. Cuando crece el PBI, nos ponemos contentos porque creció la producción, y obviamente eso está muy bien, pero nunca hablamos de la educación. Y lo que se dieron cuenta los países que hoy vemos como guía, o probablemente, digamos, la gran mayoría ve como guía, por ejemplo, Finlandia, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, o incluso China e India, es que ellos se dieron cuenta que el crecimiento económico por sí solo no es nada si no está acompañado con una mejora de la educación. Voy a poner un ejemplo para ver la importancia de la economía del conocimiento en Argentina. Si tenemos una hectárea de campo, vamos a suponer que sembramos soja. La cantidad de tierra es limitada, ¿no? Tenemos 100% en esa hectárea de soja, en esa hectárea de tierra. En consecuencia, la cantidad de soja que podemos cosechar en esa tierra dependerá más o menos de la lluvia, de la humedad, de los vientos. Pero vamos a poder cosechar aproximadamente entre 2 y 3 toneladas de soja. Y nos acotamos a eso. El precio, el valor agregado en este caso, fíjense cómo no depende de nosotros. Depende exclusivamente del precio internacional de la soja, y por eso en Argentina todos los años estamos rogando de que el precio de la soja suba, ¿sí? Para tener mayor ingreso. Ahora, fíjense cómo cambia la cosa si yo al campo le empiezo a meter cabeza, le empiezo a meter conocimiento, como hoy en día de hecho muchos lo están haciendo. Si le pongo tecnología, le pongo agroquímicos, un sistema de riego automático, control de plaga a través de drones, entre otras cosas, ya la producción no depende solamente del viento, de la lluvia, de un factor externo, sino que tengo una pata adicional para agregar valor. Para poner esto en números, y vean la importancia de esto, una hectárea promedio de maíz, y esto me llamó mucho la atención a mí, cuando encontré la información, una hectárea promedio de maíz en Estados Unidos rinde 11.000 kilos de maíz, mientras que en Argentina rinde 8.900 kilos. Es decir, que estamos hablando de que la misma tierra similar,
clima similar, etcétera, rinde en Estados Unidos un 25% más que en la Argentina. No fruto de la lluvia, no fruto de la fertilidad, no, fruto del conocimiento. Y ahí vemos la posibilidad que hay a raíz de la economía del conocimiento. Siguiendo con el tema de la educación, porque para mí es fundamental, digamos, para desarrollar justamente el conocimiento, veamos cómo estamos. Digamos, voy a dar un pantallazo sobre la educación argentina porque es una condición necesaria para el desarrollo y la economía del conocimiento. En Argentina, escuchen este dato, el año escolar, en teoría, tiene 180 días. Y digo en teoría porque, bueno, digamos, ya sabemos, hay feriados puentes y hay días de paro, con lo cual, en teoría, tiene 180 días. Por ejemplo, en 2018, en Chubut, hubo 102 días de clase a raíz de los paros. 102. En Neuquén, 127. En Buenos Aires, 155 días de clase a raíz de los paros. Y ojo, esto no es una situación que se vive exclusivamente en Argentina, sino que en muchos países de la región es lo mismo. Si esto lo comparamos con países asiáticos, vamos al caso de Japón. En Japón, el año escolar es como mínimo 210 días, aunque los colegios en promedio de Japón tienen 243 días de clase. En Corea del Sur, 220 días. O sea que ya de arranque, un niño japonés va entre 80 y 100 días más al colegio que un chico argentino. De arranque ya estamos en desventaja. Olvidémonos de la calidad de los docentes, de la calidad de las escuelas, de la tecnología en las escuelas. Ya solamente con la cantidad de días que un chico va a la escuela, nos llevan una ventaja impresionante. Esto, digamos, la educación yo voy a profundizar mucho porque es clave para el desarrollo de la economía del conocimiento de un país. En lo que es la educación superior de Argentina, y esto me voy a meter quizás en un terreno medio áspero, pero es importante ponerlo en la mesa para poder discutirlo. De hecho, se intentó discutir muchas veces. En la educación superior también hay un patrón que es necesario discutir para llevar a la Argentina, insertar a la Argentina en la economía del conocimiento. Los estudiantes de educación superior, cuando digo educación superior, digo carreras de grado, en América Latina eligen principalmente carreras como ciencias políticas, abogacía y psicología. De vuelta, no tienen nada de malo, pero ahora vamos a charlar un poquito sobre la cantidad y la relación con respecto a otras carreras. En India, en China y en los países asiáticos, hoy en día están generando, por lo contrario, ingenieros y científicos y gente con perfiles técnicos a granel. Entonces, por poner un ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad pública argentina más grande del país, la Facultad de Psicología, de Filosofía y Letras, de Derecho y Sociales tiene más de 77.000 alumnos, mientras que la de Ingeniería tiene solo un poco más que 8.000, y la de Exactas un poco más de 7.000. O sea que las facultades de la UBA, más técnicas y de ciencias duras, tienen menos del 10% de los alumnos que tienen las carreras de las ciencias más blandas. Que nuevamente, el problema no son las ciencias blandas, o el problema no es que los jóvenes estudien carreras de ciencias blandas. Por el contrario, el problema es la relación. Por cada ingeniero que se recibe, se egresan 3 psicólogos. Ni que hablar con lo que sucede con las carreras vinculadas a ciencias de la computación. La cantidad de gente que estudia ciencias de la computación en Argentina es muchísimo menor incluso. Entonces, digamos, no es un problema de cantidad, sino es un problema de relación. Basta verlo con los presidentes en Argentina. Por ejemplo, en Argentina, desde Bernardino Rivadavia, en 1826 para adelante, siempre fue liderado por abogados. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. El problema es la cantidad de años o de periodos que fueron liderados por el mismo perfil. Excepto en algunos casos puntuales como el de India y Cámpora, que fueron médicos, si mal no recuerdo, Cámpora fue odontólogo,
y de Agustín P. Justo y Mauricio Macri, que fueron ingenieros, el resto, digamos, de los periodos presidenciales fueron por abogados o militares. En los países asiáticos, por ejemplo, esto no sucede. Los 3 últimos presidentes de China fueron ingenieros. En el 2003, Jiang Zemin, ingeniero eléctrico. Hasta el 2013, Hu Jintao, ingeniero hidráulico. Y actualmente Xi Jinping, ingeniero químico. Entonces, es necesario replantear, de vuelta, no significa que esté mal estudiar ciencias blandas, no, pero es importante llevar y discutir por qué los jóvenes argentinos están virtiéndose por esa rama y la diferencia es tan notable. Tener tan pocos perfiles técnicos o perfiles innovadores, inevitablemente nos lleva a registrar menos patentes. Y los países que más avanzan en la economía del conocimiento, los que más generan conocimientos, están mostrando que registran mayor cantidad de patentes. De lo que hablábamos anteriormente, el que en el café de Starbucks o la remera Lacoste, ¿quién se lleva la porción más grande de la torta? ¿El que planta el café, el que planta algodón, el que esquila la oveja o el que tiene registrada la patente? El último se lleva la porción más grande de la torta. Podemos decir que es injusto, nuevamente, pero es así. Entonces, veamos el caso de Corea del Sur. Corea del Sur, hace 60 años, era muchísimo más pobre que Argentina. El PBI per cápita de Corea del Sur era 7 veces más chico que el de Argentina. Hoy en día el PBI per cápita de Corea del Sur es 3 veces más grande. Argentina en el año 2018 registró 160 patentes en el exterior, en el registro de marcas y patentes más grande del mundo, que es el de Estados Unidos. Corea del Sur registró 40.000, según información del WIPO. Hoy en día, digamos, por nombrar algunos productos coreanos, digamos, tenemos el caso de Samsung, el caso de LG, Kia, Hyundai. Son empresas que tienen mucho conocimiento y que agregan mucho valor a cada uno de sus productos. Evidentemente, esta baja, digamos, cantidad de patentes muestra que los argentinos estamos teniendo dificultades en crear, en innovar. Hace 80 años atrás, miren este dato, hay un documental muy interesante, hace 80 años atrás, el primer ministro de India, Nehru, India, recordemos que es un país muy pobre, imagínense 80 años atrás, tenía, para que se den una idea, un 80% de analfabetismo tenía India. Bueno, hace 80 años atrás, el primer ministro decidió crear 7 universidades tecnológicas de alto nivel en India. Llamó a los principales países, a las principales universidades e instituciones del mundo enfocado a lo técnico y las invitó a establecerse en India. Por ejemplo, en Nueva Delhi, que es la capital de India, se estableció en 1970 el MIT, que es una universidad de Estados Unidos, y formó su instituto en India. Hoy en día, el instituto del MIT en India es uno de los mejores formadores de profesionales técnicos en el mundo. Y hoy estamos viendo los resultados de India. India, hoy en día, los emprendimientos tecnológicos, la tecnología en India, no solamente puso al país como una de las potencias emergentes, en los BRICS, sino que también los negocios tecnológicos sacó en India a 300 millones de personas de la pobreza. Y no solamente hace falta basarse en estadística, en estos números, sino que con ver la realidad vemos cómo prosperó India en los últimos 80, 50 años. Fíjense, ¿quién es el CEO de Google? El CEO de Google se llama Sundar Pichai, nacido en India. ¿Quién es el CEO de Microsoft? Se llama Satya Nadella, nacido en India. ¿Quién es el CEO de Adobe? Shantanu Narayan, nacido en India. Entonces vemos cómo la inversión tecnológica que se hizo en India, hoy en día esa gente, los indios, hoy en día están en las principales empresas del país que están dentro de la economía del conocimiento e incluso son formadoras de conocimiento. En ese momento dijo, voy a crear grandes universidades tecnológicas. De hecho está en el documental,
porque decía, a ver, tenemos 80% de analfabetismo, ¿cómo vas a crear universidades tecnológicas en este país? Hay otras prioridades. Sin duda que siempre hay otras prioridades. Y ese es el gran problema, que siempre estamos viendo que hay otras prioridades, pero hay que tener una firme convicción de que los países tienen que invertir y producir educación de calidad, justamente para generar conocimiento. Y ese conocimiento inevitablemente va a generar valor agregado y va a generar ingresos, y obviamente en consecuencia trabajo, ¿no? Miren, hay una entrevista bastante linda que le hicieron a Bill Gates. Bill Gates en esa entrevista le dicen, ¿qué necesita un país para poder crecer, para poder desarrollarse? Y él lo que responde es, solamente necesita humildad. Necesita humildad. Ahora, y yo cuando escuché eso dije, bueno, pero a ver, ¿cómo? ¿Por qué humildad, digamos? ¿Por qué lo más importante es la humildad? Y él dijo, porque ahí es justamente cuando nos damos cuenta que podemos estar mejor. A ver, claramente a los argentinos no nos distingue mucho la humildad, ¿no? O sea, tenemos a Maradona, tenemos a Messi, tenemos al Papa, digamos, los argentinos ahí tenemos un problema que tendremos que trabajar. De hecho, Bill Gates da un ejemplo muy interesante, que él dice, Bill Gates a Estados Unidos en los años que mejor le fue cuando se dio cuenta que estaba quedando por detrás. Por ejemplo, en 1957, cuando la Unión Soviética manda el Sputnik 1 a la Luna, ahí Estados Unidos es cuando invierte miles de millones de dólares en investigación en la NASA y crea el programa Apolo. Y fíjense que después fue un éxito, invirtió en conocimiento. Entonces, la humildad es fundamental para desarrollarnos. ¿Y por qué nombro esto? Porque, a ver, pongamos el ejemplo de la Argentina y vinculemos con lo que estábamos hablando recién de la educación. ¿Se acuerdan de las pruebas PISA en Argentina? Bueno, son pruebas para evaluar el nivel académico de los chicos en los colegios. Son pruebas que se realizan a nivel internacional, están organizadas por la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Los resultados que tuvimos en el 2012, Argentina estaba en el puesto número 6 mundial, si comenzamos de abajo para arriba. O sea, éramos uno de los últimos. Estábamos por delante de Perú y Colombia, pero estábamos por detrás de Uruguay, México, Chile, Brasil, entre otros países latinoamericanos. En su momento, hablando de la humildad, ¿qué dijo el ministro de Educación, Alberto Silioni, en su momento? En vez de reconocer lo mal que estaba el sistema educativo argentino, salió a decir que la muestra que había tomado la OCDE era poco significativa y que los resultados eran inconducentes. Entonces, si no reconocemos el problema que tiene la educación en Argentina, donde es el tronco para generar conocimiento, va a ser imposible salir. ¿Alguna vez vieron la obsesión que tienen los políticos por Finlandia? De hecho, digamos, todos tenemos una obsesión con Finlandia. Lo ponemos como ejemplo en todo. Bueno, a la presidenta anterior de Finlandia, Halonen, le hicieron una entrevista y le preguntaron, bueno, ¿cuál es el secreto de Finlandia para ser top 10 en todo? En desarrollo, en igualdad de oportunidades, en calidad de vida, distribución del ingreso. Y ella dijo lo siguiente, escuchen esto. Tenemos 3 secretos. Los maestros, los maestros, los maestros. Esa fue la respuesta. Para ser maestro en Finlandia, tenés que graduarte con un excelente promedio de la escuela secundaria. Si no, directamente no podés. Y esto puede ser, acá en Argentina lo veríamos como, bueno, le quita oportunidades a la gente. Es una mirada. Ellos lo ven como diciendo, bueno, si esa persona es docente es porque tiene que ser inteligente, porque si no, no puede ser maestra, y fue responsable durante su vida secundaria y se esforzó. Entonces, esto genera cierta veneración y respeto por el docente, que lamentablemente en Argentina en muchos casos, y vemos que sucede, y vemos que no hay el respeto que se merecen los docentes. Los finlandeses fueron capaces de jerarquizar la profesión, y los docentes gozan un gran reconocimiento social. Para ponernos una idea, dato así de color, para ser maestra en jardín de infantes en un colegio finlandés, tenés que tener una licenciatura.
Para ser maestra en un secundario hace falta una maestría en docencia. Aunque no, digamos, aunque no se pueda creer, esto es así. Un docente en Finlandia necesita hacer una maestría en docencia para educar en las escuelas secundarias. Y ganan y tienen el mismo reconocimiento que un ingeniero o que un abogado. Esto, digamos, ver el problema donde está, en por qué es muy difícil y por qué, digamos, venimos por detrás de otros países para generar conocimiento, es el tema de la educación. Y la solución no va a venir de los políticos. La mejora educativa solamente va a ocurrir si existe presión social para que esto ocurra. Y el motivo es simple, los políticos todos piensan en plazos electorales, 2 o 4 años. Y la inversión educativa de calidad, como vimos en el caso de India, tiene frutos después de 30, 40, 60 años. El político, lamentablemente, piensa en construir un puente, construir una ruta, porque es lo que sale en la foto. Ahora, nosotros, desde el rol de comunicador, empresario, comunidad en general, tenemos que poner esto como prioridad número 1, 2, 3. La educación está por encima de todo, está por encima de cualquier color político e incluso está por arriba de cualquier forma de gobierno. Por ejemplo, China es una dictadura comunista que le fue muy bien, y que le está yendo muy bien, porque apostó a la educación de calidad. India es una democracia de izquierda o de derecha, digamos, ha variado, y apostó muy fuerte en la calidad. Singapur es una dictadura de centro derecha y le fue muy bien porque apostó en educación. La educación está por arriba de todo. Otro ejemplo, en Argentina, digamos, focalizándonos en los jóvenes argentinos tienen como ídolos un jugador de fútbol. Yo hoy celebro que figuras como Marcos Galperín, y no por su gran éxito en su compañía, sino porque pone el tema en agenda, está llamando la atención de jóvenes. Marco Galperín, como figura, no como su empresa exitosa, sino como figura, pone el tema en agenda de que emprender se puede generar valor, se puede ofrecer servicios innovadores, productos innovadores de alto valor agregado y con altos conocimientos desde Argentina al mundo. En países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, esto sucede hace décadas, porque tienen figuras como Bill Gates, Jeff Bezos, Steve Jobs, que despiertan admiración. Incluso también China tienen figuras que si uno habla con un chino, digamos, su referente es el fundador de Alibaba, que es una de las empresas más grandes del mundo, el fundador es Jack Ma. Si tienen la posibilidad de hablar con un americano, van a ver que la gran mayoría de ellos sueña con generar productos innovadores, sueñan con tener una empresa y generar valor agregado. Nuestros jóvenes, lamentablemente, hoy no sueñan, o una porción importante de ellos, y lo digo porque trabajo con chicos de entre 15 y 18 años, no sueñan con ser Mark Zuckerberg, sueñan con ser Messi, que no está mal, pero como siempre el problema es la relación. Hay poquísimos jóvenes que quieren ser el próximo Steve Jobs. Y los comunicadores, los periodistas, los empresarios, los docentes, tenemos un rol fundamental para convertir esto, para cambiar esto. Tenemos que dar premios a los jóvenes innovadores, pero premios importantes, reconocimientos importantes. Tenemos que crear una cultura de admiración hacia los emprendedores y a los innovadores. Porque no va a venir del Estado esto. Y hay que entenderlo, no va a venir del Estado. Ni Steve Jobs, ni Elon Musk, ni Marcos Galperín resultaron de un programa gubernamental, sino que surgieron de una cultura que venera, en el buen sentido, y cuando digo venerar digo respeto, digo admiración, a los innovadores. Lo mismo sucede con la política. En Argentina hay muchos jóvenes que su futuro lo ven dentro de la política, repito, no está nada de malo, todo lo contrario, pero el problema es la cantidad y la relación. Hoy, los jóvenes, muchos jóvenes,
más que tener un emprendimiento, suenan en hacer política. No está mal. De vuelta, el problema es la relación. Y la política no está mal porque la política es transformadora. La política transforma. Pero el problema es que si no tenemos emprendedores, no generamos conocimiento, no hay nada que transformar. Si no hay alguien que genere valor, no hay nada que transformar. Si un país no genera valor, no hay nada que transformar. A ver, muchos me preguntan, ¿solamente se puede innovar en tecnología? No. Digamos, ¿se puede innovar en cualquier cosa? ¿Hay que saber programar para innovar? No. La respuesta es claramente que no. Un artista, un psicólogo, un peluquero, un traductor puede innovar. Mejorar una parte chiquitita, sí, de un producto ya es innovar. Hoy en día se están poniendo de vuelta las valijas antiguas que usaban los abuelos, bisabuelos, que son de cuero, que se llevan de la mano. Eso se usaba hace un siglo atrás, hoy se están volviendo a usar. Pero a partir de 1970, una empresa francesa que se llama Delcy, lo único que hizo fue agarrar esas valijas y ponerle 4 rueditas. Y patentó la idea, ¿no? Fíjense como algo que existía, porque eran rueditas normales, como las que conocemos hoy en día. Hoy en día, 4 rueditas puestas en una valija, innovó, patentó la idea, generó valor. Le hizo la vida más fácil a la gente. Entonces, no es solamente la innovación tecnológica, se puede innovar en cualquier industria, en cualquier sector. Pero sí lo que hay que tener en cuenta es que el producto de la mente, del cerebro, cada vez vale más y el producto de las manos cada vez vale menos. Luciano, si te parece, hacemos el primer corte y hacemos unas preguntas, porque tiraste muchos disparadores. Yo creo que también, Hugo, ¿estás por ahí? ¿Vos querías hacer alguna reflexión? Me comentaste. Hugo Carasay, el presidente de la Fundación Frondizi. Una pregunta. ¿Me escuchás? Sí. ¿Me escuchás? Sí, primero, excelente tu disertación y tus disparadores para reflexionar. Habría que poner en el auditorio a todos los políticos. Pero como estoy vinculado al sector agropecuario, te digo 2 cosas. No soy agropecuario, pero estoy vinculado a las empresas. Hoy debe ser el sector en la Argentina de bienes físicos, como los caracterizaste vos, que más adelantos tiene. Acá hace 10 años que hay chacareros que con el dron están vigilando en qué horario y qué día deben cosechar o qué fungicida deben tirar. La diferencia en el maíz, tema lamentablemente lo vivimos, el problema en Argentina es la pérdida de valor. Vos tenés campos que acá recolectan tanto como Estados Unidos, o sea, 130, 140 quintales, vos sabés que acá contamos quintales en vez de toneladas, pero es lo mismo, como Estados Unidos. Pero por ahí, en el transporte, porque no tenés caminos rurales, porque tenés que transportar en un acopladito de 10 toneladas en vez de ir con una tolva de 40 toneladas, entrás a perder valor. Y ese es un problema, pérdida de valor. Y el otro es el problema impositivo. El problema impositivo, cuando vos comparás lo que tenés en la Argentina contra lo que tenés en Estados Unidos, te das cuenta que en el maíz, donde se invierte el triple que la soja para poder tener rendimiento, y donde el volumen físico en una hectárea es el triple que la soja, porque una soja te puede dar 32, 38 quintales, un maíz te puede dar 110, 120, la media de la Argentina es 92, exige que vos tengas que invertir fertilizantes, y entonces hoy te pagan el dólar a 42 o 48 pesos y vas a comprar el fertilizante y lo pagás con contado con liqui. Entonces decís, ¿cuánto pongo de fertilizante? 10, no, pongo 2 y tiro. Ese es el drama. Pero cuando vos ves, te doy otro dato más, hay una empresa argentina que hace 4 años patentó el cabezal maicero nuevo, innovó, y lo empezó a vender en Estados Unidos. Y el premio se lo dieron en Estados Unidos.
Lo que pasa es que no tiene escala porque el problema es que nuestro mercado se achica por estas condiciones. Pero coincido con todo lo que planteaste. Tal cual. Sí, bueno, justamente ahora lo próximo es que yo quería charlar era justamente que el contexto, digamos, económico, impositivo, hasta incluso social, justamente lo que hace es expulsar a la inversión en conocimiento, a la inversión para generar conocimiento. Y eso es uno de los factores que justamente iba a pasar después, que somos muchas veces el contexto expulsa la inversión de conocimiento y expulsa la inversión para generar mayor valor. Es algo que claramente es una discusión ardua. Antes de que pases a la segunda etapa, si hay alguien más que quiera hacer un comentario, que lo deje en el chat, y una pregunta sobre todo, que la escriba en el chat. Víctor, te pido si la puedes escribir. Yo mientras te pregunto, porque hablaste de la política, el rol de la política, pero hay un libro de una economista italiana, Mazzucato, que habla del Estado innovador, de cómo el Estado estuvo detrás de Elon Musk, de Google, haciendo inversiones las inversiones que no podía hacer el privado. Entonces yo te pregunto, en lugar de esa de echarle la culpa al Estado, a los políticos o a las empresas que también son malas, ¿no crees que es lo superador para este esquema de economía del conocimiento y para el desarrollo en sí, la cooperación entre el público y el privado? Bueno, a ver, yo creo, obviamente, que, digamos, lo vemos en el caso de Elon Musk, donde hubo una cooperación entre SpaceX y la NASA, digamos, obviamente que hay cooperaciones que son inclusive, que son estrictamente necesarias esa cooperación. El problema, digamos, muchas veces en Argentina, digamos, que esa cooperación, digamos, la cooperación del Estado termina siendo un poco ineficiente, e incluso, en vez de ayudar, complejiza el proceso de innovación. Pero desde luego que creo en la cooperación entre la parte privada y la parte del Estado. Por ejemplo, en el caso de estos kits que desarrollaron de test rápido, digamos, para el coronavirus, la empresa que desarrolló el producto es una empresa que se llama NeoKit, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. Y justamente lo hizo en cooperación con el CONICET. Entonces, esto demuestra que puede haber una cooperación, y está muy bien que exista, siempre y cuando, y considero yo, obviamente no soy quien para decirlo, porque de hecho nunca trabajé en el Estado, ni para el Estado, siempre y cuando, digamos, se logre tener instituciones gubernamentales o públicas que trabajen de forma eficiente. De hecho, vemos buenos resultados cuando las universidades trabajan en conjunto con empresas. Creo que hay cosas buenas que se pueden hacer. Lamentablemente, o salen en la portada de los diarios las cooperaciones que se hicieron mal, y eso obviamente que desalienta la cooperación, o en muchos casos es cierto que esa cooperación no es tan buena y no fluye de la forma que debería fluir. Desde luego, con vos concuerdo, ¿se puede cooperar? Sí. Seguramente la dinámica del sector público de un país europeo no es la misma dinámica que el Estado de un Estado latinoamericano, y eso complejiza las cosas, pero bueno, habría que ver hasta qué punto es eficiente, hasta qué punto no es eficiente. Eso es una discusión que realmente se merece dar. Perfecto. Manu, no sé si tenés alguna pregunta en el chat o algún análisis o algo que quieras manejar. Digamos, hablando un poquito más de la situación política en Argentina, o en realidad de Latinoamérica, no me quiero focalizar solamente en Latinoamérica, en Argentina, porque esto sucede en todos los países de la región principalmente. Digamos, caemos en discusiones muchas veces superfluas, y discutimos durante meses o durante décadas cosas que no van a cambiar el futuro del país, y ese me parece que es donde está el gran problema. El futuro está en la educación, sin duda, no está en otro lado. Y nos la pasamos discutiendo, perdiendo el tiempo, y volviendo a lo mismo. Por ejemplo, Manu nombraba al principio la ley de emprendedores que arrancó en el 2017. Se reglamentó. Hoy en día, va a sufrir modificación. Recordemos que esa ley se votó por unanimidad en el Congreso. Prácticamente por unanimidad. Hoy se vuelve a discutir. Otro dato sobre el mundo emprendedor, sobre el mundo innovador, porque cuando hablo de emprendedurismo es imposible no vincularlo con la innovación.
El régimen societario, SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas, fue un régimen societario justamente para que aquellos innovadores que tenían una idea podían crearla en un contexto normativo y poder comercializarla acá o en el mundo rápidamente. Una SAS, una Sociedad por Acciones Simplificadas, es una sociedad que se crea en 24 horas, el costo es 5 veces menor, todo el tema de los libros se lleva de forma digital, mucho más transparente, seguro. Hoy en día, la IGJ, a cargo de Ricardo Nissen, el nuevo titular, está diciendo que estas sociedades no son un buen régimen societario y hoy en día están suspendidas. No se puede crear una SAS. Entonces, siempre discutimos sobre cosas que ya fueron probadas y que funcionan bien. El régimen de la SAS ya funciona en Colombia, funciona en Perú, funciona en Francia, y acá nos las pasamos muchas veces discutiendo cosas que ya son tan superadas, en vez de poner el foco donde en realidad lo tendríamos que poner. Buenísimo, Luciano. Me surge una pregunta más o menos en línea de lo que estás contando y lo que mencionaste, ¿no? Un poco para que cuentes cómo se relaciona esta empresa que vos cofundaste, para que nos cuentes en tu experiencia en el mundo emprendedor cuáles son los espacios que hoy tiene Argentina en este sentido y el mundo para generar conocimiento. Perfecto, excelente, excelente, Manu. Mirá, a ver, Oxford sacó un paper hace algunos años atrás, donde en el primer capítulo dice que el 47% de los trabajos que existen actualmente van a desaparecer en los próximos 10 años. Esto, digamos, es un dato, digamos, que uno le hace caer en la realidad y se replantea muchas cosas, ¿no? Sobre todo si uno es joven. Y con esta pandemia posiblemente las cosas pasen muchísimo más rápido. Seguramente, digamos, hay mucho trabajo que se hace hoy en día que los robots lo van a reemplazar. De hecho, hoy está pasando, digamos, hay muchos trabajos que ya, digamos, no tiene sentido tener una persona porque el robot lo hace muchísimo mejor, no se queja, no falta, etc. Entonces, en ese sentido, digamos, toda esta tecnologización, automatización nos lleva a replantearnos, bueno, a ver, ¿dónde hay posibilidades de trabajo? Yo te cuento, digamos, algo personal, pero lo mezclo con un poco de datos de la realidad. Yo estudié economía, me recibí, después hice, como vos comentaste, una maestría en finanzas, porque me ofrecieron una buena beca en la Universidad de Buenos Aires para estudiar ese posgrado, pero yo en cada materia que veía, siempre decía, pero a ver, esto que me están explicando lo puede hacer un robot, o sea, lo puede hacer un bot, lo puede hacer un programita, un algoritmo. Entonces, bueno, buscando un poquito las cosas, justamente me di cuenta, en este paper de Oxford dice que, bueno, a ver, el trabajo de una persona analista en finanzas, hay un 97% de probabilidad, no me acuerdo puntualmente, pero creo que es eso, que en los próximos 20 años va a ser reemplazado por un robot. Entonces, bueno, a ver, ahí dije, veamos si esto esto me gusta, me interesa. Yo, en la familia tenemos una empresa familiar, siempre estuve muy vinculado, digamos, a lo que es el emprendedurismo, porque, digamos, no solamente es una rama que me gusta, digamos, me gusta emprender, me gusta generar valor, sino que también lo viví desde chico. Así que dije, bueno, a ver, esta es la situación que hoy en día va a pasar, o sea, va a pasar sí o sí, está pasando, el conocimiento claramente es lo que más va a tomar valor. Entonces, bueno, a ver, dije, a mí me gusta mucho la tecnología. Afortunadamente, hace algunos años atrás me he involucrado en un proyecto tecnológico, tuve la posibilidad de estudiar, de aprender un poco de programación, con lo cual, y dije, bueno, a ver, esto va a pasar. Y hoy en día, justamente, vemos que hay muchos proyectos, o la gran mayoría de los proyectos, son tecnológicos, porque la tecnología es transversal a todo. Hay un punto, esto quiero compararlo y quiero hacer foco en esto, de que
Hoy hablamos mucho de la reconversión, lo cual es verdad, pero hoy en día es un tema muy serio la reconversión, no solamente por la pandemia, sino por la automatización. Siempre en el tiempo pasado la gente se tuvo que reconvertir. Digamos, la gente, por ejemplo, que era cartero, bueno, se tuvo que reconvertir de alguna forma porque hoy ya todo es por mail. ¿Okay? La gente que fabricaba o cuidaba caballos para la carreta se tuvo que reconvertir porque obviamente ya tenemos auto. El problema hoy en día, en el siglo XX, más allá de la pandemia, es que la tecnología y la automatización avanza demasiado rápido, que si no estamos adelantados, la automatización nos lleva por encima. Hay un ejemplo que impacta mucho, que era una señora que trabajaba en la cabina de un garage, de un estacionamiento, y que cobraba, digamos, cuando la gente se retiraba. A esa persona no le pasó lo mismo que le pasó al cartero, que la reconversión capaz fue en 10 años. A esa persona que trabajaba en un estacionamiento, la llamaron y le dijeron, mirá, vos no trabajás más porque mañana vamos a instalar máquinas que van a hacer tu trabajo, y lo van a hacer las 24 horas, y lo van a hacer más rápido, y lo van a hacer mejor. Entonces, hoy en día el gran problema, que si hoy no ponemos el foco, y no estamos adelantados, por lo menos 2, 3, 5 años, nos va a llegar en algún momento que nos van a decir, che, mirá, bueno, la verdad que ya no sos más necesario, sos reemplazable por una máquina. El teletrabajo hoy en día es una gran oportunidad. La pandemia aceleró todo lo que es el teletrabajo, y yo, digamos, soy bastante más optimista. Hay gente que cree que todo esto va a hacer que seamos más proteccionistas. Yo soy de lo contrario, soy más optimista. Para mí el teletrabajo va a acercar muchísimo a la gente a fuentes de trabajo en todo el mundo. Mirá, cada vez más se usan plataformas, no sé si las conocen, pero por ejemplo hay plataformas como freelance.com o Workana, que son plataformas donde uno se puede postular para un trabajo. Hay una demanda infinita de trabajo en esas plataformas. Obviamente, también hay una infinita oferta de trabajo. Pero hoy en día, gracias al teletrabajo y el trabajo remoto, podemos trabajar en cualquier lugar del mundo. De hecho, es mi caso. Digamos, hoy en día yo desde mi computadora con una conexión a internet estoy trabajando para España, bueno, si uno sabe inglés, para Inglaterra, para Colombia, para Estados Unidos, y uno compite con todo el mundo. También hay que ser consciente de esto, porque así como uno ofrece a todo el mundo, en todo el mundo ofrecen para todo el mundo, con lo cual la competencia es muy voraz. Por eso, obviamente, hay que poner foco en formarse, en capacitarse. Hoy un contador, conozco casos, un contador, un psicólogo, conozco casos, compañeros, psicólogos, que están ofreciendo su conocimiento a través de Zoom a España. Y obviamente le conviene, porque obviamente el pago es muchísimo mejor. Hoy en día, afortunadamente, también, además, existen plataformas de pago, no solamente plataformas como Zoom, como la que estamos usando ahora, sino plataformas de pago que permiten que uno pueda cobrar en cualquier parte del mundo y lo reciba acá. Y lo reciba instantáneamente, con lo cual el conocimiento hoy en día se exporta muchísimo más fácil que hace 10 años atrás. Un contador, un traductor, bueno, quizás abogado es mucho más complejo por un tema normativo de cada uno de los países, un psicólogo, ¿sí? Un médico, pueden ofrecer, gracias al teletrabajo, pueden ofrecer sus conocimientos a cualquier parte del mundo. Yo, de vuelta, quiero, digamos, el conocimiento está revolucionando la forma de trabajo, la forma de producción. El valor agregado principal está en el conocimiento. La impresora 3D es algo que venimos escuchando hace 10 años, afortunadamente todavía no le sacó el puesto,
no removió completamente a los operarios, pero es algo que se viene. Hoy en día ya uno puede fabricar cualquier cosa desde su casa, inclusive uno se puede comprar una impresora 3D y tenerlo en su casa. Las impresoras 3D hoy en día son productos baratos y no paran de bajar su precio. Lo mismo la telerobótica. Uno ya hoy en día puede diseñar su zapatillo, su remera, desde su casa y que llegue automáticamente. Por ejemplo, le doy un ejemplo. En el programa, en Startuperos, hace dos domingos entrevistamos a Leonardo Buege. Él es un inversor, digamos, él actualmente tiene inversiones en todo el país, pero en Argentina también, él es argentino. Tiene una empresa de lo que llama Merchandising on Demand, para que se vean lo que es. Hoy, ustedes quieren hacer una remera, una zapatilla, una taza, lo que sea, desde su casa, y él con su plataforma, directamente ustedes hacen el diseño, lo suben a su plataforma, no tiene empleados. La máquina recibe ese diseño, lo imprime en la remera, lo imprime en la zapatilla, lo imprime en la media, donde quieran, la máquina lo etiqueta y automáticamente lo despacha y le llega a su casa. ¿Cuántos empleados? 0. O sí, digamos, pero por el tamaño de empresa, digamos, es nada. Y esto no es que está en Estados Unidos o Alemania, que también lo está. Pero esto está pasando acá, están pasando en Barracas. La fábrica la tiene en Barracas. Otro ejemplo muy interesante, hace unos años atrás, Macri iba a anunciar una inversión de $200 millones de una cervecería. Si mal no recuerdo, era Quilmes. Y él contaba que le preguntó, estaba súper contento, obviamente, y le dijo, bueno, ¿cuántas personas van a emplear con esta inversión? La cervecería le contestó 13 personas. O sea, una inversión de $200 millones son 13 personas. ¿Por qué? ¿Y por qué toda esa inversión es de conocimiento? Esa inversión es de capital, de máquinas que tienen conocimiento, que tienen tecnología. Y lamentablemente los trabajos manuales, lamentablemente están desapareciendo. Y por eso es muy importante educarnos. ¿Alguno de ustedes vio el paper de Oxford que mencioné anteriormente? Mira, si me dejan, les comparto la pantalla un segundo para mostrarle esta página que está muy copada, después diviértanse. ¿Puedo compartir? Ahí te habilité, ahí te habilité. Fíjate. Miren, acá. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Bueno, acá ustedes, esto es la BBC, está basado en un paper de Oxford, pero es un trabajo que hicieron Oxford y Deloitte, la consultora Deloitte, pero igual, digamos, el Banco Mundial, la ONU, digamos, convalidó estos resultados. Ustedes acá ponen su trabajo y les dice cuál es la probabilidad de que en 20 años su trabajo lo haga una máquina. Pongamos el siguiente ejemplo, vamos a suponer Finance, como les decía antes, Finance Officer, o un analista. Bueno, hay un 41% de probabilidades que en los próximos 20 años, ese trabajo lo reemplace una máquina. Y fíjense, acá le dice la cantidad de gente que en Inglaterra trabaja con esta profesión. Ustedes acá pueden poner lo que quieran, ¿ok? Pueden, no sé, poner, vamos a poner telefonista. Probablemente una telefonista sea muy fácil reemplazada por una máquina, porque con los algoritmos de inteligencia artificial, una máquina es probable que sepa capaz de entender y de responderle a un humano. Lo ponen acá, bueno, digamos, una telefonista, hay un 96% de probabilidades de que sea reemplazada por una máquina, y en Inglaterra hay 12.000 personas que trabajan de telefonista. Entonces, es un problema, digamos, la tecnología obviamente que es un problema, sin embargo, también hay que reconocer que la tecnología en los últimos años, a pesar de que obviamente hubo gente que se quedó sin trabajo, también se crearon muchísimos puestos de trabajo. ¿Okay? Obviamente que hay gente que es optimista en este sentido, hay gente que es pesimista. Yo en lo particular, cada uno tendrá su opinión, yo en lo particular creo que obviamente que la gente que supo venir esto y hoy en día está en alerta sobre esto,
se va a poder adaptar fácilmente y va a poder incluso generar no nuevos puestos de trabajo, nuevos trabajos. Porque ya no es solamente la creación de puestos de trabajo, son nuevos tipos de trabajo. Ahora, en el corto plazo, obviamente, va a haber gente que le va a costar esa reconversión, le va a costar adaptarse a la nueva forma de trabajo. En la revolución industrial, todos habrán leído sobre la revolución industrial, cuando se quiso implementar la tecnología o las máquinas para fabricar ropa, telas, los operarios prendieron fuego los telares. Bueno, justamente porque eran reticentes al cambio, sin embargo no lo pudieron frenar. Lo mismo pasó con las automotrices, cuando el que cuidaba los caballos, como nombré anteriormente, bueno, obviamente que no quería que avancen los autos, sin embargo, pasó. Y los tecno-optimistas dicen, bueno, la tecnología va a pasar lo mismo que sucede desde siempre. La tecnología va a bajar tanto el costo de desarrollo, va a bajar tanto el costo de producción, que eso va a permitir que, a pesar de que obviamente haya gente que no tenga trabajo o que trabaje menos, como va a bajar el costo de los productos gracias a la tecnología, bueno, digamos, no debería por qué afectar demasiado. De hecho, es lo que estamos viendo hoy. ¿Sí? La gente que no se adaptó claramente la está pasando mal, y le va a costar, pero sin embargo, los precios de los productos no paran de bajar año a año. Año a año, los productos, si comparamos lo que valía un celular hace 10 años, hoy en día vale muchísimo menos. Si comparamos lo que valía un auto hace 50 años, hoy vale muchísimo menos. Bueno, entonces, digamos, es una mirada optimista. Hay otros que no tienen esa mirada tan optimista. Lo que sí hay que tener en cuenta es que en el corto plazo, eventualmente hay que ver cómo mucha gente se va a poder adaptar. Bueno, Luciano, te voy a leer algunas preguntas acá que en el chat, algunas relacionadas con el tema de la educación y otras con el tema del empleo y la pobreza. Tienen que ver, pero bueno, pregunta Luis Colda, si estás ahí, Luis, ¿te podés sacar el micrófono y hacer la voz a la pregunta? Si no, te la leo yo. Luis. Hola, sí, ¿qué tal? La pregunta es cómo se engancha el avance tecnológico logrando la productividad de la economía con no dejar a la gente afuera, que no se cometa el error de que los gobiernos tengan que implementar el empleo público. ¿Cómo se puede enganchar? Gracias, Luis. Mira, es una muy buena pregunta. Realmente particularmente yo, mira, acá tengo un libro que para mí Andrés Oppenheimer es un referente en cuanto a lo que es la economía del conocimiento, el avance de la tecnología en los trabajos. Y en lo particular, y en muchas, y de hecho es una mirada, la única forma de evitar de que la gente, lamentablemente, no pierda oportunidades frente al avance tecnológico es con la educación. No hay otro. No hay otra forma. En el caso, digamos, hoy en día lo vemos, o sea, la productividad no para de aumentar gracias a la tecnología. Hoy en día, aunque parezca hoy que trabajamos mucho, seguramente nuestros abuelos o nuestros bisabuelos trabajaban mucho más. De hecho, hay un dicho que se trabajaba de sol a sol, y algo de cierto había. Hoy en día, la productividad es tanto más que se trabaja menos. Entonces, ahora, la gente que lamentablemente no se puede adaptar porque no está lo suficientemente educada, y esto no significa en cuanto a lo tecnológico, de vuelta, se van a generar oportunidades de todo tipo gracias a la tecnología. Quien no se sepa adaptar es el que va a estar en un problema, y el rol del Estado, en mi opinión, está en la educación, no está en otro lado. Mira, les voy a dar un lindo ejemplo con respecto a esta pregunta que es muy interesante.
El rol del docente hoy en día está cambiando muchísimo, ¿sí? O sea, hoy un docente de secundario no es lo mismo que un docente hace 30 años o hace 20 años. ¿Por qué? Hoy ya existe un robot docente. Lo desarrolló una empresa de Hong Kong. Le pusieron Einstein, ¿ok? Después búsquenlo si quieren, googleenlo, es muy interesante. Ese robot hoy en día quizás no es superior a un docente, o en muchos casos sí, pero en el futuro lo va a ser. Y ese robot, o mismo una computadora, le puede explicar a un chico de muchas materias, de diversas formas, y tiene una paciencia infinita. Incluso este robot, este ejemplo que di, por ejemplo, le hace una pregunta, el chico le hace una pregunta con respecto a matemática, y el robot se lo explica 200 veces, e incluso se lo puede explicar de 200 formas distintas. Entonces, el rol del docente quizás hace 20 años atrás era, bueno, contar, explicar al alumno la Segunda Guerra Mundial, contar las fechas. Hoy en día no tiene mucho sentido que un docente haga eso. Hoy existen videos animados, historias, documentales, que lo van a poder hacer muchísimo mejor que el docente. Ahora, ¿esto significa que el docente va a desaparecer? Para nada. Todo lo contrario. Hay gente que dice que se van a necesitar más docentes, pero el tema es que va a cambiar la función del docente. El rol del docente, según los que dicen, digamos, los que estudian esto, los futurólogos, es que el rol del docente va a ser acompañar a los jóvenes en su crecimiento, motivarlos, inspirarlos y ayudar a encontrarle su pasión. Cosas que un robot no va a poder hacer. Y lo vemos hoy en día, ¿no? Digamos, un profesor que explica fechas, que tira datos, no tiene mucho sentido, está perdiendo el tiempo quizás. Porque en YouTube voy a conseguir mejores videos. Pero el docente que se reinvente, use la tecnología para impartir conocimiento, ese es el docente que va a quedar. El docente que el día de mañana guía a los alumnos, motiva a los alumnos, inspira a los alumnos, ese es el docente que va a quedar. Si alguien acá en esta charla que estamos teniendo es docente, se va a dar cuenta de eso. Hoy en día, los chicos automáticamente, cuando uno explica, lo están buscando en Google, o lo buscan en YouTube, porque lo explica mejor. Y no por eso somos peores, pero no hay duda que un video en YouTube probablemente lo puede explicar mejor y con mejores recursos que un docente. Ahora, el rol del docente, y lo vemos hoy, quien trabaja en un colegio se da cuenta, es motivar a los alumnos. Porque también la tecnología, en muchos casos, va a tener problemas de motivación, va a tener problemas de ansiedad. Entonces, el rol del docente cambia. Buenísimo. Gustavo Bonari, vos tenías una pregunta relacionada que tenía que ver con la agenda académica, las materias, ¿no? Te invito a que te saques el micrófono y se la hagas a Luciano. Hola, ¿qué tal? No, sí, más que todo la pregunta era, ¿qué materia haría falta en la educación secundaria o terciaria para que piensen lo que vos estás diciendo? Yo, por ejemplo, soy técnico en electrónica, egresé en los 90, y lo que vos estás comentando ya se hablaba, recién empezaba la tecnología digital. Que así, bueno, es más que toda la pregunta que se podría agregar para que esté avanzado en lo que vos estás diciendo de que hay que cambiar en la Argentina, el pensamiento, en lo tecnológico. Mirá, gracias Gustavo. Yo lo que comentaba al principio, con la ley de emprendedores que salió, estábamos muy contentos. Yo una de las cosas que reclamaba era que hacía falta un impulso y un cambio en el programa educativo. Y una de las cosas que yo pensaba era que necesariamente tendría que haber una formación de emprendedores. Eso en primer lugar. De emprendedores, de lo que significa emprender, de cómo es hacer un negocio. Yo creo que emprendedurismo tiene que ser una materia que se tiene que dar.
En algunos casos, digamos, obviamente yo porque estoy en este tema, porque estoy en el mundo del emprendedurismo, obviamente que yo en el programa tuve la posibilidad de hablar con gente que trabaja en finanzas y te dice, bueno, también tiene que haber educación financiera, lo cual es cierto. Y hay gente que cuando uno habla con gente técnica, quizás como vos, dice, obviamente que tiene que haber materias técnicas, lo cual yo creo que todo tiene que estar, lo que pasa es que obviamente la currícula tiene un tiempo, o sea, uno no puede incluir todo. Para mí es fundamental el tema de lo que es la orientación. Estaría muy bueno que haya, digamos, que dentro de la currícula haya orientaciones, entonces el alumno se puede orientar a una determinada rama, pero con mucho acompañamiento docente, porque descubrir, obviamente, a un chico, a un alumno, a los 15 años lo que le gusta, si no está bien acompañado, probablemente no lo elija bien. Y ahí es donde surge nuevamente el rol del docente. Ahora, materias sin duda, como algo de tecnología, algo de programación, algo de finanzas, algo de negocio, son todas cosas que algo de, eventualmente alguna orientación obviamente a lo que es industria también, que es lo técnico, también tiene que haber. Eso yo lo creo fundamental y son cosas que está pasando en el mundo. De hecho, bueno, en su momento cuando yo le comenté lo que comentaba la expresidenta de Finlandia, en Finlandia obviamente tiene un sistema educativo totalmente distinto al de acá, donde los alumnos pueden elegir, tienen distintas combinaciones, le ponen mucho foco a la robótica, le ponen mucho foco a la tecnología. Pero bueno, digamos, para eso, de vuelta volvemos a lo mismo, es un cambio a 20 años. Si no existe presión social realmente de la gente, que la gente lo valore como algo troncal a todos los gobiernos, no va a pasar nunca. No va a pasar nunca. Ojalá que suceda, ojalá que lo vivamos. Vos me comentabas, Gustavo, que en los 90 vos ya la vivías esta discusión. Hoy la seguimos viviendo. Luciano, mientras recordás a la audiencia el horario y la sintonía en que estás en Startuperos, lo invitamos a Manu Bianchi que haga, contalo. Los domingos en Radio Millennium FM 106.7, ahí entrevistamos todos los programas a un emprendedor. Por ejemplo, yo les comenté freelancer.com, que es una plataforma donde se consigue trabajo y se consigue trabajo de verdad. Bueno, va a venir a hablar en 2 domingos. Entrevistamos emprendedores de todo tipo que les fue muy bien y son exitosos para contar su historia de éxito. ¿A qué hora es? 22 horas. 22 horas. Manu, vos sos docente y además el anfitrión de la charla. ¿Querés hacer alguna reflexión, desafío a Luciano? Sí, Luciano, en primer lugar, muchas gracias por tu experiencia, tanto técnica como profesional en el tema. Cuando decías lo del rol docente me sentí identificado. Como docente me ha pasado que explicando un tema, en tiempo real los chicos buscaban en Google a ver si lo que yo estaba diciendo era cierto. Es decir, que a veces se confía más en Google, en las plataformas digitales, que en lo que uno puede llegarles a decir. Y a modo de cierre, me gustaría preguntarte así en concreto, como últimos disparadores de la tarde-noche, ¿cuáles crees que son los desafíos más inmediatos que tiene Argentina como país en vistas a un desarrollo de la economía del conocimiento? Mira, bueno, de vuelta, no quiero ser reiterativo y aburrido, ¿no? Pero la educación, fundamental. Educar a los chicos en diversas áreas, es la única forma de generar conocimiento. Y bueno, después, obviamente que en lo que voy a decir ahora, me puedo ganar quizás el odio, ¿no? De algunos, por cómo se vive lamentablemente actualmente, que lamentablemente uno está de un lado o del otro, pero yo creo en la apertura. La apertura, compartir el conocimiento. Hoy en día vivimos aparte en que todos los desarrollos, aunque muchos desarrollos son colaborativos. Esta apertura que está generando el teletrabajo, la telerobótica, toda esta colaboración, y no solamente local, sino mundial, genera más conocimiento. Y todo esto obviamente es a través de la tecnología, ¿sí?
compartir el conocimiento es fundamental. Aprender de otros, eso es genial. Y de vuelta, los argentinos que generamos conocimiento, y seguramente todas las personas que están acá son capaces de en su profesión o en sus intereses generar conocimiento, anímense a intentar exportar o compartir en el exterior su conocimiento, porque se disparan tantas ideas, tantas oportunidades, que a veces, obviamente, acá Argentina, obviamente, que sí, pero eso ya lo doy como un hecho. En el exterior existen otras oportunidades, y hoy en día no es tan difícil, o no es, en realidad, digamos, es difícil por el hecho de la competencia, pero es muy sencillo. Las barreras que existían antes, hoy ya no existen más. Hoy, yo hoy en día estoy trabajando para empresas desde mi casa de Estados Unidos. Y les soy sincero, aprendí muchísimo, también trabajo acá, obviamente, pero aprendí muchísimo, todo el conocimiento que obtengo acá lo llevo afuera. Y todo el conocimiento que aprendo afuera lo traigo acá. Entonces se genera una sinergia importantísima. Obviamente, la apertura, hay que tener cuidado, o hay que estar atento porque es más competencia. Más competencia implica que cada vez tenemos que ser mejores. Y ser mejores implica estar todo el tiempo actualizado, innovando, y eso es a donde tenemos que apuntar. Para mí, en mi humilde opinión. No, totalmente valioso, y se trata de eso, Luciano, de escuchar tu opinión, compartirla, y creo que ha sido muy enriquecedora. Quizás como última pregunta te puedo hacer, porque primero alguien me preguntó por el documental de la India, si podías decir cuál era, en el chat. Está en Amazon Prime, pero ahora no me lo acuerdo. Bueno, después cualquier cosa se los hacemos acercar. Dale. Relacionado con el tema de la India, porque la India, es cierto, Bangalore fue ejemplo de eso, pero al mismo tiempo es un país donde la pobreza es extrema, hay una desigualdad enorme. La economía del conocimiento tiene ese limitante, ¿no? Que a veces ni la misma, con ciertas generaciones, lamentablemente, la educación quizás por cuestiones ya culturales, incluso nutricionales, no van a poder insertarse. ¿Ahí crees que ese es, primero, considerás que es un limitante de la economía del conocimiento? ¿Y cuál crees, en tu opinión, por supuesto, que se puede hacer para integrar de alguna manera a esa gente, no en la economía del conocimiento, sino en el bienestar? Es una excelente pregunta. De hecho, es una pregunta que se suele hacer. De hecho, en una entrevista a Andrés, que para mí es un referente, como dije antes, se la hicieron en vivo. Dijeron, bueno, a ver, hay mucha gente que no tiene esas oportunidades. Hay mucha gente que, digamos, lamentablemente nació en ciertas condiciones o está en una condición en la que generar conocimiento no puede. ¿Y qué pasa con esa gente? Bueno, a ver, hay una mirada que dice, bueno, ahí es donde tiene que estar el Estado. Esa es una posibilidad. El Estado apoyando a esa gente, educando en ciertas áreas donde es necesario. Obviamente, no todo va a pasar por el conocimiento, como dijo Hugo, o sea, la agricultura va a seguir estando, lo agropecuario en general va a seguir estando, lo industrial va a seguir estando. Lo que sí, digamos, tiene que haber un proceso de transformación, que en el interín va a ser difícil, como bien vos decís, Sebas, porque hay gente que está fuera del sistema. Hay gente que está fuera del sistema. Esa gente, bueno, obviamente que va a quedar en esos lugares, en esos puestos de trabajo que hoy existen, o no, y ahí es donde eventualmente tendrá que estar el Estado asistiendo. De hecho, en el caso de India, ya que vos lo nombrás, cuando implementó estas universidades, tenía 80% de analfabetismo, y lo que dijo el primer ministro, dijo, mirá, no vamos a dejar atrás a esa gente, la vamos a integrar. Pero yo por integrar a esa gente, que es mucho el error en el cual se cae, yo por hacer el esfuerzo de integrar a esa gente, yo no puedo dejar de vista a la gente que eventualmente pueda generar conocimiento. O sea, porque esa gente hay gente que está muy atrás y hay que traerla para adelante, pero a la gente que está
digamos, impulsando el conocimiento, impulsando la tecnología, impulsando la innovación, si yo tampoco pongo foco ahí, los de atrás tampoco van a salir. Porque la gente que genera conocimiento, la gente que genera valor agregado, es la que va a permitir generar empleo para el resto. Entonces, yo creo que el Estado tiene que acompañar a esa gente, y meterlos en el mercado, intentar, educándolos obviamente, pero no perder de foco que la gente que puede generar conocimiento, como muchos como nosotros, estamos insertados en el mercado laboral, que estamos acá adentro, con lo cual sabemos la tecnología, no lo podemos perder de foco. Clarísimo, clarísimo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias, Luciano. Entonces es el domingo a las 10 de la noche, ¿no? En FM Millennium. Exactamente, exactamente. Y bueno, busquen después el tema de, ahí en la página que yo les mostré, busquen su trabajo, ahí busquen su profesión, ahí en BBC, digamos, no significa que sea cierto. ¿Lo tenés? ¿Cómo? ¿Lo tenés para poner en el chat el link o...? Dale, ahí lo comparto. Mientras sí, contá. Pongan su profesión para ver de qué trata nomás, o sea, no para amargarse, porque de hecho, digamos, de hecho, si vos, Manu, que sos docente, el docente, tranquilo que estamos bien, los docentes están bien, pero obviamente que van a cambiar su rol, como comentamos recién. Bueno. Pero busquen para tener una idea, y después pónganse a pensar por qué su trabajo podría ser reemplazado por una máquina. Cierro con esto. Hay un dicho en Silicon Valley es donde están las empresas tecnológicas de Estados Unidos, en California, donde está Facebook, donde está Google, etc. Hay un dicho muy gracioso que dice lo siguiente: las empresas del futuro van a tener 2 empleados, un hombre y un perro. El hombre para alimentar al perro, y el perro para que el hombre no toque las máquinas.